Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 17 al verso 22, aunque vamos a considerar algunos versículos más, pero vamos a leer verso 17 al verso 22. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 17 al 22. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Y con la ayuda del Señor quiero compartir la palabra en esta mañana bajo el tema: la obediencia a Dios es insustituible. La obediencia a Dios es insustituible. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Bueno, esta es una historia muy conocida por todos nosotros, donde se nos habla del primer rey de la nación de Israel, un hombre que en sus comienzos fue una persona muy humilde, muy sencilla, muy obediente a Dios, muy dispuesto a someterse a Dios, pero lamentablemente con el paso del tiempo fue perdiendo esa entrega, esa dedicación, esa disposición que hubo en su corazón al comienzo para servir a Dios, y lamentablemente terminó muy mal, muy mal. Bendito sea Dios. Y este es un pasaje pues muy conocido por todos nosotros, y quiero hacer énfasis en este capítulo 15. Mire que los amalecitas eran un pueblo nómada del desierto y eran descendientes de Esaú. El padre de los amalecitas era Esaú. En Génesis capítulo 36, verso 12, ahí tenemos esa información. Bueno, los amalecitas, porque usted mira aquí y luego se va a dar cuenta que Dios ordena a Saúl que destruya a Amalec y que los exterminara totalmente. Y de aquí uno puede mirar por qué Dios da esa orden, por qué Dios le dice a Saúl que destruya a Amalec totalmente. Mire que cuando Israel salía del desierto, salía de Egipto, atravesaba el desierto, los amalecitas quedaron marcados por el juicio de Dios, porque fueron los primeros en oponerse a Dios y a la nación de Israel en el desierto.
Usted mira en Éxodo capítulo 17, verso 8 al verso 16, donde Amalek sale al encuentro de Israel, y la orden de Dios a Josué, a Moisés y a Josué, era que destruyera totalmente a los amalecitas, por cuanto ellos habían salido al encuentro del pueblo. Eran sus hermanos, eran hermanos de Israel, y no salieron a darle la mano, no salieron a ayudarlos, salieron aprovechándose de su cansancio y aprovechándose de la inexperiencia que tenía Israel en la guerra, porque Israel no era un pueblo guerrero. No son guerreros ahora, pero ellos no eran un pueblo de guerra. Cuando ellos salen al desierto, no sabían qué era la guerra, y fue Dios el que les enseñó en el desierto qué era la guerra. ¿Y cómo les enseñó Dios a pelear la guerra a Israel? Pues enfrentándolo a enemigos, porque ellos iban a aprender lo que era la guerra en medio de la guerra. Pero los amalecitas salieron al encuentro de Israel para destruirlo, para dañarlos, para acabar con ellos. Y desde ese momento Dios marcó a Amalek. Marcó a Amalek. Y lo marcó para juicio, por cuanto se había levantado contra su pueblo, contra sus hermanos, que venían cansados, que venían agobiados en el camino. Entonces usted ve que Dios había determinado con anticipación castigar a Amalek por su pecado. Y era responsabilidad de Saúl, como rey del pueblo de Dios, destruir a Amalek, porque fue la orden que Dios le había dado. Dios le dijo que tenía que destruirlos totalmente. Totalmente había que destruirlos a ellos, y al destruirlos a ellos destruirían esa cantidad de costumbres malvadas que ellos practicaban. Así que Dios estaba mandando a eliminar a Amalek y a eliminar esas cantidad de costumbres perversas, pecaminosas que había en medio de ellos. Usted ve que cuando Dios le dice a Israel y le da la tierra prometida, Dios usó a Israel como látigo para castigar a esas naciones por causa de sus maldades. Y por eso la orden de Dios a Israel era que donde llegara exterminaran, para que se exterminara la maldad y el pecado que se había sembrado en esa nación, en esa tierra. Dios fue justo y es el único que está autorizado y tiene el poder para castigar la maldad y el pecado del hombre y de las naciones como Él lo determina. Entonces usó a Israel como esa vara de juicio, como ese látigo para castigar la maldad de los pueblos. Pero lamentablemente Israel llegó a muchos de esos lugares y en vez de castigar, en vez de eliminar a esas naciones y a sus prácticas perversas, dice la Biblia que más bien entró en componendas, en alianza con muchas de ellas. Así que la orden de Dios para Saúl fue clara. Pero usted puede mirar en este pasaje que Saúl se negó a obedecer a Dios. Saúl pasó por encima de lo que Dios le había dicho. Saúl no tuvo en cuenta las claras normas de Dios, desobedeció a Dios, hizo su voluntad y sufrió las consecuencias por eso. El pastor Luis M. Ortiz siempre decía, obedecer a Dios cuesta, pero desobedecerle cuesta más. O sea, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer lo que Dios dice no es fácil, y más si le aplicamos nuestra razón, nuestra forma de ver la vida,
de analizar la vida, de ver las cosas, se nos va a complicar más el obedecer a Dios. Amén. Porque si usted y yo vamos a analizar muchas de las cosas y de las órdenes que Dios emitió y vamos a aplicarle nuestra razón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro punto de vista, lo que yo considero que debe ser, lo que considera las Naciones Unidas, lo que considera esto, lo que considera aquello, no, hermano. Aleluya. Entonces vamos a entrar en materia. En primer lugar, Saúl desobedeció las instrucciones de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Tenga su Biblia por favor ahí abierta y vamos a leer. Capítulo 15, verso 2 del primer libro de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremendo, ¿verdad? Si usted le aplica razón a eso, a esa orden, usted va a terminar de enemigo de Dios y va a terminar peleando con Dios. A mí me dijo uno, ¿por qué Dios mandó eso? Le dijo, hay muchas explicaciones, hablamos. Dijo, no estoy de acuerdo. Le dije, pues vaya y reclámele a él, eso no lo mandé yo. ¿Qué puedo hacer? El único que da la vida es Dios y el único que tiene el poder para quitarla es Él. Bueno, y no entramos en detalle en esa parte. Me brinda un café con unas tostadas y hablamos más de ese. Pero se nos va mucho tiempo. Entonces, hermanos, el mandato había sido claro. Mire el verso 18 y 19. Y Jehová te envió en misión, o sea, porque luego ya Samuel viene y habla con Saúl porque ya había obedecido a esta altura. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta acabarlos. Era la orden que Dios les había dado. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios le había dado un mandato claro a Amalek, a Saúl. Y el mandato era que debía destruir a Amalek completamente. No debía quedar ni una vaca de ese pueblo. Y Dios sabe por qué da sus órdenes. Si usted sigue el registro bíblico, se va a dar cuenta que aún en la muerte de Saúl, y personas que hicieron parte de ese círculo de la muerte de Saúl, había una malecita. Pero no solo eso, aproximadamente unos 5 siglos, unos 500 años más tarde, cuando Israel estaba bajo el dominio de naciones impías, gentiles, y hacían parte del gobierno de los persas, hubo una malecita que estaba vivo todavía, era descendiente de Amalek. Usted sabe que cuando Saúl viene de destruir a Amalek, se trae lo mejor y se trae al rey. Y mire que de este descendiente del rey que quedaron, mire lo que dice Esther capítulo 3 verso 1, le leo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban sobre él.
Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces usted se da cuenta, Saúl perdona la vida porque el verso 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Y este Amán, 5 siglos más tarde, era descendiente de este señor. De este señor que Dios había dicho, elimínenlo. Elimínenlo. Y Saúl dijo, no, pobrecito, es el rey. Eliminen su descendencia. No, pobrecito. Ah, bueno, los dejó. Y se convirtieron en un problema para Israel toda la vida, hermanos. Y usted conoce la historia de Esther, donde Dios no intervenga. ¿Sabe a quiénes terminan? Al pueblo de Dios. Esto es una lección para nosotros. Lo que Dios nos manda a destruir totalmente hay que destruirlo. Ya estamos hablando en sentido espiritual, ¿no? Él no salga a acabar con el pollo, con el pato, no. Pero lo que Dios nos dice en su palabra, destruya con eso, hermano, hay que destruirlo. Porque si no lo destruimos ahora, eso mañana nos va a destruir a nosotros. Si no exterminamos con cosas que hoy consentimos y que abrazamos y que decimos, pero yo puedo controlarlo, yo puedo manejar esta situación, yo puedo llevarla así. Si no la destruyo ahora que Dios me dice, acabe con eso, mañana eso va a ser un problema para mí. Hay cosas que tengo que renunciar a ellas totalmente o mañana serán para mí un problema. O las destruyo ahora o mañana ellas me van a destruir a mí. Bendito sea el Señor. Es que es terrible, hermano. 5 siglos, casi 500 años más tarde todavía había gente viva de eso. Por el desobediente Saúl. Sí. Y se convirtieron. Dios sabe por qué hace las cosas. Usted y yo miramos muy corto en comparación a la vista de Dios. Yo no puedo mirar más de 10:54, eso es lo que yo miro hasta ahí. Ni siquiera sé qué va a pasar a las 10:55. No sé qué va a pasar en 5 minutos, no sé qué va a pasar, no sé qué está pasando ya. Miren, el mundo pasan miles de cosas en segundos. Entonces yo no puedo entrar en polémicas con Dios. Dios es soberano, aleluya, y Él sabe todas las cosas. Entonces usted se da cuenta por qué la orden de Dios era, no, hay que eliminarlos. Entonces Saúl desobedeció, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, pero la orden de Dios era destruir a Amalek completamente. Miren, en Éxodo 17, verso 30, verso 13 y verso 14, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, esta victoria que hoy ha ocurrido aquí, le dijo Dios a Moisés, anótela. Eso tiene que quedar un registro de esta victoria. ¿Por qué? Aleluya. Dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, Dios dijo, yo tengo una cuentica con esos señores. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, mire que Amalek es descendiente de Esaú. En la Biblia Esaú se conoce como un hombre carnal. ¿Por qué como un hombre carnal? Porque es la persona que está dispuesta a cambiar cosas duraderas por cosas temporales. Es la persona que está dispuesta a darle rienda suelta al placer momentáneo y no importarle la bendición futura.
Usted sabe que estuvo dispuesto a cambiar, a vender su primogenitura por un plato de comida, por algo insignificante, hermano. Y Jacob, que conocía que Esaú no valoraba las bendiciones que Dios había puesto en él, dijo: qué tristeza que este no se dé cuenta el tesoro que tiene en su vida, que no lo valore. Hermano, de verdad la Biblia lo llama profano. Era un hombre impío, era un hombre carnal, a tal grado que la bendición de Dios a él no le importaba, hermano, y estuvo dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas. Entonces Amalek es tipo de la carne, con sus pasiones y deseos. Hoy Dios no nos manda a nosotros a tomar una espada, un revólver o algo, ir a pelear con otros, a tirar piedras, salir a las calles, a tirarle piedra a este, a aquel. No, eso no hace el pueblo de Dios. Nosotros peleamos una guerra y es una guerra espiritual. Esa la libramos continuamente y por eso oramos, por eso clamamos. Pero tenemos una guerra contra nuestra propia naturaleza y Dios nos manda en nuestra naturaleza a destruir a Amalek, hasta el niño de pecho. Ese pecadito de pecho que está en nosotros, que todavía dice gu, gu, ga, ga, que no habla bien, Dios nos dice: destrúyalo. Porque hay cosas en nosotros que ya son adultas, que ya fueron a la universidad, que ya caminan, mejor dicho. Hay cosas en nosotros, ya le están saliendo canas. Pero hay otros amalecitos en nosotros que hasta ahora abrieron los ojitos y se ríen. Y dicen gu, gu, ga, ga. Y usted dice tan bonito y lo consiente. Mire lo que nos dice Dios en Colosenses capítulo 3. Verso 5 al verso 7. ¿Qué tenemos que hacer con Amalek en nuestra vida, con las pasiones desordenadas y los deseos que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay que hacer con ellos? Dios no los va a hacer morir. El que los tengo que hacer morir soy yo. Porque uno espera que Dios haga todo y no, el Señor hay cosas que Él espera que usted y yo la hagamos. Y los que debemos cortarle el suministro a nuestros deseos carnales, a nuestras pasiones desordenadas, somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Entonces dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona qué cosas hay que hacer morir en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, la orden de Dios es que yo destruya, haga morir a Amalek en mi vida. Haga morir los deseos de mi naturaleza caída. O sea, yo soy el que tengo que cortarle el suministro. Todo aquello que yo vea que pueda alimentar en mí pasiones desordenadas, que pueda labrar un camino para llevarme al pecado, llevarme a hacer lo malo, para llevarme a la fornicación, para llevarme al adulterio, para llevarme a la impureza, para llevarme a pasiones desordenadas, para llevarme a malos deseos, para llevarme a avaricia. Yo soy el que tengo que cortar con ese camino. Amén. O sea, Dios me ha dado claridad de lo que Él quiere que yo no haga y Él espera es que yo obedezca y sencillo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a hacer morir todas esas cosas en nuestra vida. En Romano dice: no proveáis para los deseos de la carne. O sea, yo tengo que hacer morir. ¿Y cómo hago morir los deseos de mi naturaleza caída? No supliendo, no proveyendo, no dándole el mercadito
para alimentar las pasiones desordenadas. Amén. Entonces, hay que tener cuidado, que Dios nos ayude. En segundo lugar, la obediencia a Dios es insustituible, es irreemplazable. O sea, no se puede cambiar. Yo no le puedo decir a Dios, bueno, Dios está. Pues usted dice que no haga esto, pero entonces ¿será que la puedo cambiar por esto? Dios me dice, no. Si le dije que no, es no. Dios, pero pasa que eso usted se enojaba con ese pecado en la antigüedad. Ahora, como estamos en la era de la gracia, ¿lo puedo hacer? Dios dice, no, yo soy el mismo. O sea, los que cambiamos somos nosotros. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él es inmutable. Él es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que fue para Dios, lo que significó para Dios pecado ayer, lo es hoy también. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire lo que dice el verso 22. Después que Samuel confronta a Saúl por su pecado, Saúl argumentó, razonó, le dijo, no, tú estás equivocado, yo obedecí a Dios, yo hice la voluntad de Dios. Y mire lo que le responde Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque él dice, yo obedecí a Dios. Y Samuel le dice, sí obedeció. Y ese balido de ovejas y de vacas que yo escucho ahí, ¿qué es? No, eso no es nada. Eso no es nada. Tú estás equivocado, Samuelito. Escogimos lo mejor, lo más gordito, lo más bonito. Lo trajo el pueblo. Debe que ya comienza a desplazar la falta. La trajo el pueblo. Y trajeron del botín. A ellos dijeron, no, pues Dios dijo que acabáramos, pero es que estas vaquitas tan buenas, porque no solo trajeron botín, las vaquitas tan buenas y estas cosas tan buenas. Y además yo necesito engrandecer mi imagen como rey. ¿Y qué imagen cómo no voy a engrandecer mi imagen llevando otro rey? Así que este es el trofeo de guerra, no lo puedo dejar. Y se lo trajeron, y cuando los confronta Samuel con su pecado, dice, no, eso lo trajimos para ofrecerle sacrificio al Señor. ¿Sí? Entonces cuando Samuel le dice, no. Se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, es más agradable para Dios que usted le mate una vaca, una oveja, un animalito de esos que se exige en la ley para ofrecer sacrificio, que la palabra que Dios le dijo que hiciera. Mire, Saúl, para Dios era más importante que usted hiciera su voluntad que estas cosas que usted le trajo para ofrecerle sacrificio. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Entonces mire que Saúl, él usó como pretexto el celo religioso para desobedecer. Usa el celo religioso, usa su aparente vida religiosa y de consagración a Dios para ocultar su desobediencia. O sea, saca la cortina religiosa para esconder la desobediencia que había en su corazón. Mire, hermano, la adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio en la iglesia son inútiles ante los ojos de Dios si no van acompañados de obediencia.
Yo puedo cantar como un ruiseñor, pero si no obedezco a Dios, hermano, a Dios lo ofenden mis palabras. Yo puedo orar como un poeta, pero si esa oración no va acompañada de verdadera obediencia a Dios, eso para Dios no vale nada. Mire, yo puedo hablar en lenguas, puedo danzar, puedo brincar, puedo hacer muchas cosas, pero si esa aparente vida religiosa no va acompañada de una verdadera obediencia a Dios y a su palabra, eso no sirve de nada, hermano. Eso no me va a llevar al cielo, eso no me va a llevar a tener comunión con Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Entonces, miren que él usa como pretexto su celo religioso para no hacer la voluntad. No, esto yo lo traje fue porque es que yo soy una persona muy dedicada, muy consagrada, muy fiel. Me gusta la adoración a Dios. Y como me gusta la adoración, miré estas vacas y estas cosas que estaban tan bonitas y dije, esta es mejor para un sacrificio. Mentira. Y así fuera así, Dios estaba desagradado de eso. Entonces, hermano, uno no puede usar el celo religioso para uno esconder su falta de obediencia, su falta de dedicación a Dios, su falta de entrega al Señor, su falta de disposición. Amén. Por ejemplo, ¿qué me dice la Biblia cuando yo tengo un inconveniente con un hermano? ¿Qué me dice? Que vaya al altar y ore 3, 4, 5 horas. No, evítese las 5 horas de martirio ahí y más bien vaya y arregle las cosas con el hermano. Pero hay gente en la iglesia que ora muchísimo, pero no se habla con los hermanos. Y esconden su desobediencia detrás de un celo religioso. Hermano, pídale perdón. Yo pedirle, ay, sangre, uy, santo, aleluya, te siento, Padre. Mentiras. Usted no siente a nadie. Eso no es verdad. Cuando de verdad hay obediencia a Dios, alabado sea el nombre del Señor, usted primero arregla las cosas. Mire, hay hermanos que vamos para el cielo, amén. Vamos para la patria celestial, amén. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Amén. Y el hermano que está a su lado también se va. Este se queda. Este se queda. Sí, hermano, porque oramos, cantamos, hablamos lengua, danzamos, ofrendamos, diezmamos, hacemos muchas cosas en la iglesia, pero no nos hablamos con los hermanos. Eso es desobediencia a Dios y a su palabra. Y se complace Dios más en que usted y yo arreglemos las cosas que en que le ofrezcamos sacrificio. Bendito sea el Señor. Mire, Dios se lo dijo a Caín. Porque Caín se enojó cuando Dios rechazó su ofrenda. Y Dios le dijo, Caín, ¿por qué estás bravo? Estoy parafraseando. Y Dios le dice, si hicieres bien. Ahí está el problema. O sea, Caín, es que usted quiere traer mi adoración, quiere traer mi alabanza, pero usted quiere hacer lo que usted le da la gana. Pero usted quiere vivir a su manera. Pero usted quiere hacer las cosas como a usted le parece. No, así no es Caín. Si usted hace bien, va a ser bendecido. Pero si hace mal, el pecado está a la puerta. Tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Mire, hermano, vamos a leer unos versos. Ojalá termine hoy, Dios mío, no me quede agarrando esa mala costumbre, no terminar las enseñanzas. Vamos a correr para. Hay unos textos en Isaías capítulo 1
Isaías capítulo 1, verso 10 al verso, leamos algunos versículos. Verso 11, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hablándole a Israel. Hastiado estoy de los holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. ¿Qué dice el Señor? Uy, cuando ustedes se reúnen, les digo el Señor, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y ahora sí dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mire lo que dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al verso 3. Porque el todo no son los dones espirituales que uno tenga, hermano. Porque uno se puede esconder y esconder su desobediencia y su rebeldía detrás de los dones. Ah, pero es que yo tengo el don de lengua y bastante. Es que yo tengo el don de profecía, el don de milagro. Mire lo que dice la palabra. Si no hay obediencia, tremendo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, delante de Dios, dice que de nada sirve eso, hermano. De nada sirven los dones espirituales si no van acompañados de obediencia. Que Dios nos use, maravilloso. Pero el hecho de que Dios me use no me autoriza para pasar por encima de su palabra, para pasar por encima de lo que Dios ha establecido. No porque es que yo soy siervo del Señor y puedo hacer lo que quiera y Dios me lo pasa por alto. No, hermano. No. Bendito sea el Señor. Entonces, mire que Saúl, él necesitaba darse cuenta que su verdadera adoración quedaba indicada por su conducta, no por sus sacrificios. O sea, mi verdadero sometimiento a Dios queda demostrado no por los sacrificios que yo haga, sino por mi estilo de vida, por la clase de persona que yo soy,
Porque uno puede mirar a una persona con una vida dedicada a Dios totalmente, pero como hemos hablado, con un corazón impío, hermano. Hay gente que ora 3 días, pero salen de ahí, al que puedan tumbarlo, tumban. Y al que le puedan dar en la cabeza, le dan en la cabeza. Y al que le puedan vender un carro que ya no sirve para nada, como último modelo, se lo venden. Y acababan de bajar del altar. Hay gente tramposa en las iglesias. Pero usted los ve en los cultos y brincan, hermano. Y es que brincan tremendo. Y si usted no se quita, le pisan el dedo gordo con callo que uno tiene. Mano, Dios quiere de nosotros una vida genuina. Dios viene a llevar para el cielo un pueblo santo. Amén. Bendito sea el Señor. Alabe a Dios, usted me tiene como preocupado. Dios desea obediencia de corazón más que sacrificios. Tremendo. Yo leía este pasaje y decía, ay, Señor, tenga misericordia. O sea que Dios decirle al pueblo de Israel, esas reuniones que ustedes hacen, esos, como nosotros entendemos, esos cultos que ustedes hacen, los tiene aborrecido mi alma. Uy, yo decía, Padre Celestial, tenga misericordia. Y los cultos que nosotros hacemos, ¿cómo le caen, Señor? Le dijo, no me hagan nada, no hagan sacrificios, luna nueva, día de reposo, que muchos consagrados, que el día de reposo que guardan para el Señor, de nada les sirve a ustedes. Que guarden el sábado, que guarden el domingo, que guarden el lunes, que guarden el martes, que guarden el miércoles, cuando viven vidas impías, cuando salen a derramar sangre inocente, una cantidad de cosas. Y usted ve que uno se pega a todo eso. Yo guardo el sábado, yo guardo el domingo, y yo guardo esto y aquello. No, ni el sábado ni el domingo usted lo va a salvar. Alabado sea el Señor. El Señor le dijo, todas esas fiestas que ustedes hacen, mire, me tienen hasta aquí. Las tiene aborrecida mi alma. Uy, es como que el Señor le diga a uno, por favor no hagan culto, que me tienen fastidiados. Me fastidian sus cultos, sus reuniones. Cuando ustedes oran, cuando ustedes cantan, cuando ustedes se reúnen, uy, no lo puedo soportar. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque se supone que nos estamos preparando aquí para ir a rendir culto al Señor en el cielo. El Señor dirá, para acá no suben. Creyente bochinchoso y peleón en la iglesia, Dios no lo quiere en el cielo. Un creyente chismoso, Dios no lo quiere en el cielo. Un creyente adúltero y fornicario, Dios no lo quiere en el cielo. Una persona que no es fiel, que no es íntegro, que no honra a Dios, hermano, Dios no lo quiere en el cielo, sea quien sea. Hermano, yo tengo que decirle al Señor, tenga misericordia de mí. Esta palabra, más que para usted, es para mí. Es para mí, primero para mí. Y Dios me está diciendo, Mario, o vives como a mí me agrada, o haces lo que a mí me agradas, pero si no lo haces, no vas a ir para el cielo. Así seas el pastor de la Iglesia de la Concordia, así seas pastor del movimiento misionero mundial, así seas oficial, acá no vienes. Y se lo dice a usted también. Sí, hermano. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, la desobediencia de Saúl a Dios. Dios la coloca a nivel de pecados que él condenaba de muerte, hermanos. Y los condena todavía. Mire lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, otro pecado. Y como ídolos e idolatría, otro pecado. La obstinación, otro pecado.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, hermano. Entonces, mire que Dios compara la desobediencia de Saúl con 4 pecados aquí. Primero menciona el de adivinación. La adivinación, tomado de este pasaje en aquel tiempo, era el intento de predecir el futuro con ayuda de, utilizaban los adivinos, utilizaban serpientes, se fijaban en las nubes, invocaban a personas que habían muerto, sí, y era una práctica común, y lo hacían para determinar el futuro de una persona, si su futuro iba a ser bueno o su futuro iba a ser malo. Entonces le decían, venga para acá, traigamos aquí una culebra, y miramos la culebra, miramos la nube a ver si está negra, si está blanca, y vamos a consultar al espíritu de fulano de tal que se murió, y bueno, y todo esto se sabe que estaba rodeado de actividades satánicas, y esas personas hacían un sinnúmero de cosas, pero Dios condenaba, hermanos. Y quiero leer esos versículos. Tenemos muchos amigos en especial y hermanos nuevos, y es bueno que tenga en cuenta esta palabra. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, verso 9 al 12 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tremendo. ¿Por qué? Dice, amén, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces usted ve que las demandas de él son fuertes. Le está diciendo, por todas estas prácticas perversas hecho esta gente de la tierra que están, y los traigo a ustedes a poseer esta tierra, y espero que no aprendan sus mañas, sus costumbres. Aleluya. Y uno debe guardarse de estas cosas. Amén, porque hay gente que todavía va a la iglesia, pero le gusta ir a adivinos, a magos, a sortílegos, a brujos, sí, a que le lean la mano. Muestre la mano y le miran y le dicen, ajá, usted va a ser afortunado en el amor y usted va a tener mucha plata y la plata en abundancia va a pasar por sus manos. Y bueno, una cantidad de mentiras y de cosas, y la gente vive esclava de eso y le gusta eso. Y cualquier cosa lo quieren solucionar a través de poderes ocultos que son peligrosos. También Dios, entonces con este pecado, Dios colocó la desobediencia de Saúl a ese mismo nivel. Y luego le habla de rebelión. La rebelión es la acción y el efecto de rebelarse. Una persona rebelde es la persona que se rebela contra el poder y la autoridad. Es la persona que es difícil de educar, de dirigir, de controlar, porque no le gusta obedecer. Cuando a una persona no le gusta obedecer, educarla cuesta. Cuando a una persona no le gusta obedecer, dirigir a esa persona cuesta, porque no le gusta obedecer. Y esa persona, el caso de Saúl es una rebelión, y una rebelión abierta contra Dios, porque Dios le había dicho ¿qué tenía que hacer?
y él hizo todo lo contrario. Tremendo. Otro pecado es la idolatría, que es la adoración que se da a ídolos. Pero también idolatría es el amor excesivo y vehemente hacia alguien o algo. Mire, Saúl se demostró ser un idólatra, pero era idólatra de él mismo. Saúl era egocéntrico, era un narcisista. El egocéntrico, todo tiene que girar alrededor de él. El narcisista también. Nadie le puede contradecir lo que él dice. Y todo mundo tiene que aplaudir lo que él diga, así sea una tontería. Pero la dijo él y hay que aplaudírsela, porque si no se enoja. Acabo de decir algo y nadie va a aplaudir. Ay, sí, sí, gloria a Dios y todo. Ese era Saúl. Tremendo, hermano. Ay, Dios maravilloso. No, eso dejémoslo pasar eso. Aleluya. Mire el verso 12 del capítulo 15. Ya casi termino, hermano. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Ya había tenido la victoria hermosa. Y avisó a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Este Carmel era el mismo monte Carmelo. Y he aquí se levantó, oiga esto, ¿qué había hecho Saúl después de la victoria? Dice que se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Después de la victoria, el hombre idólatra, el hombre egocéntrico, el narcisista, dijo: yo me merezco. ¿Qué me merezco? ¿Ustedes qué consideran que me merezco? Por esta hazaña que acabo de realizar, por esta victoria. Bueno, como nadie dice nada, pues me merezco un monumento. Algo que quede ahí. O sea, para que me recuerden. Nadie había dicho: vamos a hacerle un monumento. Fue él el que dijo que iba a hacer su monumento. Para que me recuerden, para que sepan que yo soy Saúl. Y que todo el mundo tenga que ver con Saúl. Entonces, hermano, uno puede ser idólatra de uno mismo. Yo les he cantado, y yo no canto, pero voy a cantárselo, de la persona egocéntrica y narcisista. Es el que canta y dice: qué bonito soy, cómo me quiero, me amo mucho y sin mí me muero. Ese es su himno predilecto. Qué bonito soy, cómo me quiero, me amo mucho y sin mí me muero. Y hay gente así, hermanos. Ese era Saúl. Entonces Dios comparó ese pecado en el mismo nivel de la adivinación, la rebelión, la idolatría y la obstinación. Esos 4 pecados los menciona ahí. ¿Qué es obstinación? ¿Qué es una persona obstinada? Diccionario dice: la persona obstinada es la persona que no cede ante las amonestaciones y los argumentos. Es terco y es testarudo. Es la persona que así usted le esté mostrando argumentos claros para decirle: usted está equivocado. Dice: no. ¿Yo? Señor. Pero hermano, le estoy demostrando que esto es negro. No, para mí sigue siendo blanco.
Le estoy demostrando con evidencia que usted cometió un error. No, yo no. Yo. Pero aquí están las pruebas. No, pero yo no. Ese no es usted, sí soy yo, pero yo no. Yo no cometí un error. Eso que yo hice no es un error. Eso es educación, eso es cultura. Mano, que Dios nos ayude. Pero es la desobediencia la que puede llevar a una persona a esta condición. Hay gente que dice, no, es que ella es de un carácter firme. ¿Qué carácter firme? Una cosa es que uno tenga firmeza en las cosas, otra cosa uno sea desobediente. Mano, pero es que Dios dice, sí, Dios dice eso, pero yo no lo hago, ¿y qué? Sí, Dios dice que había que hacer o que hay que hacer tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo con eso y listo. Ese soy yo, dice. Me decía uno una vez, ese soy yo, pero así. Ese soy yo, pastor. Ese soy yo. Sí, pero ese usted es adulto, eso se llama adulterio. Sí, pero ese soy. Ese soy. Mano, se puede perder, sí, pero ese soy. Ya, este loco. Y usted no debe perder el tiempo con gente testaruda. Si no pierda el tiempo con gente que no hace caso. Hermano, la Biblia lo dice. No echéis lo santo a los cerdos. Y la Biblia es clara en decir que si usted va a corregir, corrija al sabio. Porque el necio no va a entender sus palabras. Es como en un evangelismo que usted va a evangelizar a alguien y esa persona, no me hable a mí de eso, yo no quiero saber de nada de eso. Usted tiene, no quiero saber, por favor. No le hable. No es el momento, espere el tiempo, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Usted ve que Saúl, en vez de confesar su pecado y de arrepentirse, él persistió en justificar su conducta. Eso es lo terrible de él. Porque mire el verso 13 y verso 15. Aleluya. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, oiga esto, consagrado el hombre es obediente. Bendito seas tú de Jehová. Y vea, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel le contradijo. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, lo que mis oídos perciben es muy diferente a lo que dicen sus palabras. Lo que veo con mis ojos es muy diferente a lo que usted está hablando. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que yo estoy viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, oiga esto, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel termina diciéndole, y terminamos también, que la desobediencia a Dios trae graves consecuencias. Terrible.
Dios desechó a Saúl, hermanos. O sea, Dios tomó muy en serio. Y usted sabe que era la segunda ocasión en la que Saúl le fallaba. Porque antes, en el capítulo 13, Dios le había dado a través de Samuel orden y orientaciones a Saúl y tampoco las obedeció. Le dijo que no, que esperara hasta que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio. Y no esperó. Usó otro argumento: el pueblo se me desertaba, tú no llegabas y me tocó esforzarme y ofrecer el sacrificio, cosa que a él no le correspondía hacer. Era Samuel el que tenía que hacerlo. Y ahí comenzó el problema. Dios le dio, esta del capítulo 15 es una segunda oportunidad. Y Saúl la desechó. Saúl no la tuvo en cuenta, no valoró la oportunidad que Dios le estaba dando. Y mire lo que pasa, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, terrible, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, hermano. Bendito sea el Señor. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. Oiga esto: mejor que tú. Y además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego. Aquí sacó a relucir otra vez su egocentrismo, su narcisismo. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Está bien, Dios me desechó, ya no hay problema, pero hágame quedar bien delante de la gente. Hágame quedar bien delante de la gente, o sea, que la gente me siga viendo como un líder, que la gente me siga viendo como un rey. Ya no soy rey delante de Dios, pero Samuel, calladito, no vamos a decir nada. Si usted va conmigo y el pueblo se da cuenta que usted está conmigo, van a decir: no hay problema. O sea, él sabía que mucha gente del pueblo tenía claro que Dios lo iba a juzgar por lo que estaba haciendo. Hermano, esto es muy delicado. Aquí hay un principio universal. Eso que le dice Samuel a Saúl es un principio universal. Los que persisten en su pecado y los que persisten en rechazar a Dios continuamente, llega el momento que Dios va a decir: no más con usted. O sea, Dios da oportunidades. Y si llega el momento que yo sigo jugando con la gracia de Dios, Dios me va a decir: usted agarró mi gracia, la agarró de juego, no más con usted. Y cierra Dios la puerta. A Saúl se la cerró y todos sabemos cómo terminó. Terminó loco y endemoniado y quitándose la vida. Un hombre que había sido ungido por Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.
Que tenga misericordia de nosotros, Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Te doy gracias porque tú eres hacedor de maravillas, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre Celestial, a agradarte. Ayúdame a servirte, Dios. Ayúdame a reconocer que para ti es más importante lo que soy que lo que puedo hacer, Señor. Que tú te agradas más de la obediencia a tu palabra que de los sacrificios, que de los talentos y las habilidades, y aún de los ministerios que tú mismo nos has dado, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdame a tener en cuenta tu palabra, Señor. Que tu palabra sea mi guía siempre. Que siga siendo esa lumbrera mi camino, Señor. Que nunca me olvide de tu palabra, que tu palabra esté grabada no solo en mi mente, sino en mi corazón para obediencia, Señor.